Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Directo con el Gober. Qué gusto que nos acompañen una ocasión más. Saludo con mucho gusto al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias, Libden. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, el gusto es nuestro. Y esta semana me gustaría comenzar con la buena noticia que fue el éxito del evento Yucatán Expone, que se realizó en la delegación de Coyoacán en la Ciudad de México. Este evento fue un gran escaparate que busca promover los productos y atractivos locales para llegar a nuevos mercados y atraer mayor turismo que se traduzca a su vez en la generación de más empleos para los yucatecos. Sí, Lidem, la verdad es que nos fue excelentemente bien. Mira, estamos haciendo esto que se llama Yucatán Expone, que de lo que se trata es de llevar productores, artesanos y emprendedores yucatecos a otros lugares del país. ¿Para qué? Para que puedan tener una muy buena venta durante esos días, pero lo más importante, que generen contactos de negocio para que cuando regresen a Yucatán, esas personas les sigan comprando. Entonces te quiero comentar, por ejemplo, que tuvimos una oferta muy importante porque tuvimos 41 expositores yucatecos. Estuvimos del 28 de abril al 1 de mayo en Coyoacán y en la Ciudad de México, y tuvimos, por ejemplo, salsas yucatecas, condimentos, productos textiles, ¿no? Ya sabes, ¿no? Guayaberas, hipiles, ternos, calzado, repostería, artesanías, licores, miel, botanas, frituras, hamacas, bolsas, joyería, entre muchas otras cosas. Y la verdad es que nos fue súper bien, porque muchos de los emprendedores al tercer día ya se les había acabado el producto, ya no pudieron seguir vendiendo porque se les acabó todo. Entonces vamos a seguir haciendo estos eventos. Estuvimos en Coyoacán, en Ciudad de México. A finales de este mes vamos a estar en la Magdalena Contreras y el siguiente mes vamos a estar en la Álvaro Obregón, dándole la oportunidad a otros productores yucatecos y yucatecas, especialmente del interior del estado. De estos 41 productores teníamos gente de 23 municipios de Yucatán y me dio mucho gusto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo platicaba con unas señoras, ¿no? Que son de Quimbila, que estaban haciendo guayaberas, ¿no? Y las blusas estas tan bonitas que ahora se hacen con ese diseño. Y me decían, mire, gobernador, es que nosotros venimos nosotras dos a atender el puesto, pero este es el trabajo de otras 18 mujeres que trabajan, nos dan su mercancía y nosotros se la venimos a vender. Entonces, pues por donde le busque esto es ganar, ganar. La gente de Ciudad de México, de Coyoacán, pues, se divierten, ven cosas nuevas, ven comida yucateca, tenemos restaurantes yucatecos también allá, y pues, para nosotros la gran oportunidad de llevar a nuestros productores, artesanos y emprendedores a vender más y a generar nuevos espacios de negocio para seguir recuperando el ingreso de las familias yucatecas. No le ha bajado el ritmo, gobernador. Al contrario, la semana pasada nos comentó de su intensa gira por el interior del estado, donde repartió diversos apoyos a hombres y mujeres. Esa semana incluso nos comentó que se quedó a dormir en Izamal y Tizimín, donde aprovechó también para convivir con la gente de ahí. Y ahora le tocó el turno a Zuquilá y Canacín. ¿Nos puede platicar de esos recorridos? Sí, Libden, la verdad es que no hemos parado de estar recorriendo el estado. La verdad es que a mí me encanta quedarme a dormir en el interior del estado porque pues, me relajo, puedo ir a cenar rico, puedo platicar con la gente, salgo a caminar en la noche y pues ya cuando empezamos al día siguiente, pues muy tempranito, pues ya está uno allá y no pierde tanto tiempo en traslados. Pero mira, te platico, estuvimos en Canacín. Canacín pues es un lugar del estado que ha crecido mucho, que ha crecido muy rápido y que desafortunadamente no ha crecido de la mejor manera. Entonces vamos a estar apoyando ahí al presidente municipal, a Edwin, y en conjunto vamos a estar haciendo calles allá en Canacín. Entonces este va a ser el esfuerzo más grande que se ha tenido en la historia de Canacín, porque como gobierno del estado vamos a entrar a apoyar. ¿Por qué? Porque aunque sea un tema que le compete a los alcaldes, sabemos que está rebasado, que se está rebasado en este tema por el abandono que ha habido muchos años. Entonces vamos a entrar a hacer este esfuerzo histórico de repavimentación de calles en Canacín. También comentarte que tanto en Canacín como en Zuquilá estuvimos entregando certificados de acciones de vivienda, ya sabes lo que son baños, cuartos adicionales, pisos, techos, entre otras cosas. También visitando las casas de cultura, que estamos activando las casas de cultura de los 106 municipios para que todas las y los yucatecos que quieran desarrollar sus talentos culturales tengan un lugar cerca de su municipio para poder hacerlo. Y también las inauguraciones de los institutos municipales de la mujer, que ya tenemos en los 106 municipios y que estamos muy contentos de ser el único lugar en todo el país que se está haciendo un esfuerzo
de este tipo. También comentarte que estamos pues entregando también créditos de microyuc, emprendedores, apoyando equipos deportivos. Ahí estuvimos en Suquilá con el equipo femenil de softball que se llama La Natividad y les entregamos bates, mascotas, pelotas. Nos dio chance de echar allá una bateada también para sacar el estrés. Y bueno, decirte que vamos a estar trabajando muy fuertemente en las giras a todos los municipios de Yucatán, y comentarte que algo que me dio mucho gusto es que ustedes saben que hay un equipo muy famoso de unas señoras que están jugando softball allá en Yaxunua, que se llama Las Amazonas, y pues ya armamos la reta con ellas, y el equipo de La Natividad de Suquilá y las Amazonas de Yaxunua se van a enfrentar en lo que estoy seguro que va a ser un gran partido que va a llamar mucho la atención. Sin duda alguna, gobernador. Y hablando justamente de deportes, igual esta semana abanderó a los deportistas yucatecos que representarán a nuestro estado en la Universiada Nacional, uno de los eventos, hay que decir, más importantes del país. Sí, por supuesto. Mira, estamos muy contentos porque todas las universidades del país tienen su evento deportivo. En 2019, que fue el único, se celebró aquí en Mérida, Yucatán. 2020 y 2021 por pandemia no hubo. Y bueno, se va a llevar ahora a cabo en Ciudad Juárez y estamos mandando 400 deportistas de universidades públicas y privadas. Y bueno, pues fuimos a darles ánimos, a decirles que cuentan con nosotros, a decirles que los vamos a apoyar. Y bueno, pues esperemos que puedan traer muy buenos resultados de esta universidad. Y así como comenzamos con una buena noticia, concluimos con otra. Gracias al esfuerzo de las y los yucatecos, los contagios y las muertes ocasionadas por el coronavirus continúan bajando. Al igual que los esfuerzos del gobierno estatal no bajan y siguen trabajando en la salud de los yucatecos. Sí, Lidia, vamos muy bien con el tema del COVID. Llevamos 34 días sin tener un solo fallecimiento. No saben lo que es el alivio para mí cada vez que me reportan todos los días tempranito en la mañana y me dicen, gobernador, hoy no falleció nadie. La verdad es que es algo que me reconforta, ¿no? Porque pues han sido años muy difíciles los que hemos vivido. Decirles que hoy en día vamos a iniciar, el día de hoy jueves, iniciamos la vacunación de coronavirus para adolescentes de 12 a 14 años en Mérida y en 7 municipios del interior del estado, que son Valladolid, Tizimín, Canacín, Humán, Progreso, Tecash y Ticul. En Mérida, de acuerdo con lo programado, la vacunación se va a llevar a cabo de acuerdo con el mes de nacimiento en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y en la Unidad Deportiva Villa Palmira. El jueves 5, los que nacieron en enero, febrero, marzo y abril. Viernes 6, mayo, junio, julio y agosto. Y finalmente el sábado 7 a los que nacieron en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, pues les invito a vacunarse a todos los jóvenes adolescentes de 12 a 14 años y decirles que los módulos permanentes de vacunación siguen abiertos para todas las personas que quieran ponerse la primera, la segunda, la tercera vacuna o inclusive la cuarta vacuna que ya se la pusimos también a los adultos mayores. Y para terminar, gobernador, nos contaron que el Día de la Santa Cruz se escapó para disfrutar de la tradicional chicharreada con los trabajadores de la construcción. Sí, mira, a mí me gusta mucho el Día de la Santa Cruz, ¿no? Porque pues la verdad es que los trabajadores de la construcción hacen un trabajo impresionante y además es el día que nació mi hijo, entonces lo tengo muy pendiente siempre. Y pues lo que hicimos fue ir aquí a una comisaría de Mérida, a Temozón, para poder convivir con un grupo de 28 trabajadores de la construcción, pues para platicar con ellos, para comer una chicharra, para agradecerles, para ver cómo están, para ver cuáles son sus problemas de transporte, también para conocer cuáles son sus anhelos, sus planes, sus sueños, para ver cómo están sus familias. Y la verdad es que pues nos comimos una chicharra riquísima y nos la pasamos muy bien, Livden. Así que pues esas oportunidades siempre las agradezco, que me den chance de ir, de comer, de interrumpirles y de quitarles un poquito de su tiempo. Excelente, gobernador. Aprovechando este espacio, ¿algún mensaje más que le desee compartir a los yucatecos esta noche? No, Livden, solamente agradecerte el espacio que nos brindas cada semana y decirle a las y los yucatecos que tenemos que seguir trabajando unidos muy fuertemente para seguir cambiando para bien Yucatán y lograr esta transformación de este estado que todos queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gobernador, como siempre, por su tiempo, contestar nuestras preguntas. También gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y nos dejan sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Directo con el Gober. Adiós, Livden. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ahora siga con... Y más adelante,